Génesis 30. Como normalmente hago, ahora voy a leer el verso anterior, o sea, el último del capítulo anterior. Dice: nuevamente concibió y dio a luz un hijo, dijo: esta vez daré toda a Yahweh. Por eso ella lo llamó Yahudá y dejó de dar a luz. Entonces, como hemos visto ahí, Lea se había dado cuenta de que estaba poniendo pues su confianza y demás o sea, no su confianza, sino su amor lo estaba poniendo principalmente en Jacob, y aquí se dio cuenta que debería ponerlo principalmente en Yahweh, que era el que le estaba dando los hijos a través de Jacob, que era la única forma en que ella iba a poder llegar a encontrar la verdadera felicidad, y por eso le da toda a Yahweh. También porque sabían proféticamente que iban a tener 12 hijos. Al ser 4 las esposas, se esperaba que fueran 3 de cada esposa. Entonces, cuando tuvo 4, se dio cuenta que sería exaltada por ser la que más tenía hijos entre las 4 esposas de Jacob. Entonces, empiezo con el verso 1 del 30 y dice: Rachel vio que no le daba hijos a Jacob. Rachel tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, que si no estoy muerta. Este verso en algunos dice, tal vez la traducción, que si no me das hijos me muero, o algo similar. Es un poco difícil de creer que una mujer tan apartada como Rachel tuviera una reacción así, como uno tal vez se la imagina por la carne, lo más arranque ahí en el que le dijo: si no me dejo me muero, ¿verdad? Sin embargo, por lo espiritual que es Rachel y las matriarcas y demás, se deduce, y como sabemos debemos juzgar favorablemente, que habría sido el hecho de lo que hemos venido hablando, de que hay 4 personas que son tomadas como muertos: los que no tienen hijos, los pobres, los ciegos y los leprosos. Esas 4 personas viven una vida que es similar a como si estuviesen muertos. Entonces, en el sentido, ¿verdad?, de lo poco que pueden disfrutar la vida por la situación en la que se encuentran, y también por lo que sufren por la situación en la que se encuentran. Entonces, eso es principalmente a lo que se refiere, que al no tener hijos, es como si estuviese muerta, y es a lo que se refería aquí Rachel. Sin embargo, obviamente la forma en que lo expresa no es la mejor, y también lo vemos en la reacción que tuvo Jacob. Entonces, leo el verso 1: y vio Rachel que no daba hijos a Jacob. Aquí dice, sí, bueno, y tuvo celos. Algunos ponen tuvo envidia. Yo prefiero decir celos porque es la misma palabra o el mismo verbo que Yahweh utiliza en Éxodo cuando dice que Elohim es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Él no envidia a nadie, obviamente, pero como un esposo es celoso por el amor que tiene a su esposa, celoso de la pureza de la relación y otras cosas, entonces es por eso que menciona en Éxodo que él es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Entonces aquí lo que vemos es que ella tuvo celos de su hermana, en el sentido de que, a pesar de que ella era la amada por Jacob, no le podía dar hijos, mientras que la otra hermana sí estaba dándole ya 4 hijos. Entonces obviamente hubo celos, porque recordemos que en ese tiempo principalmente para las mujeres era súper importante el dar hijos. Entonces el estar sin hijos para una mujer era ante la sociedad como si fuese una pecadora, porque no tenía hijos. Obviamente sabemos que no siempre es el caso, porque vemos los ejemplos de Sara y Rivka, que son justas, matriarcas ejemplares, pero eran estériles, y en el caso de ellas era para que se hicieran más apartadas, oraran más, buscaran más a Yahweh, y así van a recibir el milagro de hijos. Entonces ese sería el caso con Rachel. Era apartada, pero Yahweh buscaba que le buscara al Todopoderoso. Aquí es curioso en estas 2 ocasiones que en vez de Lea y Rachel buscar desde un inicio a Yahweh, buscan a Jacob. Es como Jacob, es su obligación. Y Jacob trata de hacerles entender que es Yahweh. Y en este caso, como lo estamos por ver con Rachel, que Jacob tal vez se pasó en la forma en que habló, tal vez debió ser un poco más amoroso en la forma de hablarle a Rachel, puesto que sabemos que está escrito en Génesis que es vaso frágil.
Recordemos que Jacob representa al último, justicia y la ira de Yahweh. Entonces creo que eso es parte de lo que se refleja aquí, de que ellas le buscaban a él sin entender que tenían que enfocarse en Yahweh y lo que recibirían a través de él, sí, pero en Yahweh, que era el que lo mandaba a Jacob para traer hijos. Y por otro lado, el hecho de que él responde de una manera un poco tosca. Entonces dice, Raquel vio que no le daba hijos a Jacob. Raquel tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos que si no estoy muerta. Le dice entonces, estaba celosa de su hermana, y dijo a Jacob, dame a mí hijos, Veim Ain, dice Meita Anoki, que si no muerta estoy. Entonces, aquí ponen un comentario, dice, Raquel envidió, tuvo celos de las buenas acciones de su hermana. Aquí sí, Rashi explica que los celos de ella no se dieron como se dan en el mundo por cosas negativas o malas de alguna manera, sino que los celos que ella tuvo fueron porque ella notó que Lea era más justa que ella. Entonces decía, Lea es más justa que yo y por eso le está yendo también con los hijos, por eso está teniendo tantos hijos. Entonces tuvo celos de la justicia de Lea que estaba trayendo sus resultados. Ese sería el punto, ¿verdad? No es como una persona que es que los celos la llevan a ser mala o odiar, sino era simplemente querer ser tan justa o la manera positiva de ver esos celos, es mi punto, como estaba diciendo. Dijo, los hijos que tienes son producto de su mérito. Después dice, Raquel pretendía que Jacob orara por ella para que pudiera concebir, ¿verdad? Porque recuerdan que cuando Rivka estaba estéril, oraron uno en cada esquina. Recuerdan que habíamos visto que se pusieron a orar uno en contra del otro, pero no en contra de la oración, sino del otro lado, pidiéndole al padre a ambos tener hijos. Entonces, dice el verso 2, Jacob se enojó con Raquel, y por eso les digo, ¿verdad? Representa el enojo de Yahweh. Quizá en lo carnal, en lo histórico se pasó un poco, quizá no sabemos, no estuvimos ahí para oír el tono y demás, pero aquí vemos que sí se enojó. Y se enojó porque una hermana le estaba teniendo celos a la otra, que es una de las razones por las que la Torah dice que un hombre no debe casarse con hermanas, porque eso pasa. Y se enojó porque ella estaba poniendo en Jacob lo que le pertenece a Yahweh, le estaba obligando a Jacob a que le diera hijos porque si no se moría, cuando es solo Yahweh el que puede dar hijos. Y Jacob, en su discernimiento, y eso es algo muy importante también, por el que se ocupan las dos cabezas, me refiero a las dos personas en un matrimonio, cabeza y cuerpo, cerebro y corazón, para ver los dos puntos y balancear, porque a veces la mujer piensa en unas cosas y el hombre piensa en otras cosas completamente diferentes, y a través de los dos se puede llegar a lo que es, mientras que tienden a, si solo se va por un lado o por el otro, las cosas andan mal. Aquí Jacob él discierne que Abraham había orado por Sara, porque Sara había estado estéril toda su vida y hasta le dio a su sierva, a Agar. Entonces Sara tuvo un mérito que Raquel no había tenido. Sara tuvo el mérito, y esto no es para decir que las mujeres que den otra mujer a su esposo, no es eso, sino que fue un mérito gigante para Sara el estar dispuesta y ser la de la idea de que Abraham se casara con su sierva para tener hijos. Eso Raquel no lo había hecho, entonces no tenía ese mérito todavía, no lo había tomado en cuenta. Por otro lado, Isaac ora por Rivka, la única esposa que tenía, mientras que aquí Jacob tenía ya hijos con Lea. Por ende eso muestra que no era él el del problema, porque él ya tenía hijos con Lea, ya había cumplido ese mandamiento, el de tener hijos, y ya había mostrado que no era él el estéril, sino Raquel. Entonces era ella la que tenía que estar en el espejo orándole al padre y diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo dar hijos? No viniendo a donde Jacob y decir, ¿usted qué? ¿Por qué no me da hijos? De fijo Jacob había tratado, era la que más amaba. ¿Sí me explico? Entonces aquí él toma en cuenta los ejemplos de sus antepasados
Y dice, aquí el problema no soy yo, entonces por eso se molesta, como diciendo, ¿y usted por qué no pensó estas cosas? Obviamente, es por lo que dije de que la mujer se enfoca en unas cosas, el hombre en otras, la mujer principalmente en emociones y en el futuro, mientras que el hombre en el pasado y en lógica o otras cosas. Entonces, ahí Jacob toma en cuenta eso, por eso se enoja, y dice aquí, Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Él te ha negado el fruto de tu vientre. Eso a ella se pasó. Es lo que le digo, es como, él te ha negado. Ya se sentía mal, yo me lo imagino en ese momento. ¿Verdad? Tal vez con un amor le hubiera dicho, es él el que ha decidido que esto sea así. Ahora podemos tratar y pedirle a él y demás, pero tranquilo. Entonces ella viene y pone en Jacob su vida y toda su o sea, demandando que le dé hijos, cosa que un hombre no puede hacer. En este mundo todo el mundo piensa que es decisión del hombre, pero es decisión de Yahweh si la mujer queda embarazada. Entonces Raquel le reclama, Jacob le dice esto enojado, repito, representa el enojo de Yahweh. Segundo, vean que él dice, estoy yo en lugar de Yahweh, perdón, en lugar de Elohim. Eso es para representar como el último lo representaría, pero por otro lado aquí Yahweh o sea, por la forma en que le habló a Raquel, le tomó esto como algo que tendría él que rectificar después. Y se enojó o se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy en vez de Elohim yo? Entonces, después le dice, ¿verdad? Que te ha negado a ti el fruto del vientre. ¿Recuerdan lo que leíamos en Isaías la vez pasada? De cómo la escritura dice que muchos son los de la desamparada y pocos, o a veces ninguno, los de la desposada. Hablando de la congregación escogida, cómo se mantendría sin hijos hasta el puro fin de los tiempos. Por eso Raquel, que representa a los últimos, todavía no ha dado hijos, cuando ya Lea, que representa a los muchos, dio 4, de los cuales vendría Yahushua, Yahudá, porque representa todo el tiempo pasado, y ahora Raquel representa lo que viene, o sea, este tiempo en el que estamos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Elohim? Hubo un momento en la historia donde se le devolvió, de que cuando él le reclamó, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué se me hizo pasar por Raquel? Entonces que ella le respondió, así como usted hizo, o sea, yo aprendí del maestro, porque él había tomado la ropa de Esaú, dijo ser Esaú para tomar la bendición. Entonces Lea dijo ser Raquel para tomar la bendición. Recuerdan que, y me estoy adelantando, pero bueno, cuando más adelante, de hecho casi que el próximo capítulo, Jacob y su familia huyen de Labán, porque no los quería dejar ir casi. Raquel, para que no los encuentre, se lleva los terafim, los ídolos de Labán, porque los terafim le decían a él, eran como güeyes, le decían por dónde se habían ido, entonces podían ir a buscarlos. Entonces se llevó los terafim, y cuando llegaron, cuando los encontraron, Labán le dijo, ¿usted por qué se roba a mis hijos y a sus nietos, según él, a mis hijas, las esposas de Jacob, y mis ídolos? Entonces Jacob le dijo, un momentico, yo no me robo sus ídolos, y la persona que tenga los ídolos que se muera. Y como sabemos, después más adelante Raquel muere y es enterrada en el camino, y ella murió por la palabra de Jacob, porque dijo la persona que tenga los ídolos que muera. Él no sabía que los tenía Raquel, no se hubiese amarrado con esas palabras, pero de ahí aprendemos todos a no hablar así. Entonces Raquel los tenía, no le dijo a nadie, y por eso cayó la maldición sobre ella, y ella moriría antes de tiempo, porque Jacob había dicho que los tenga que se muera. Y vean como aquí estamos viendo que Raquel pone en las manos de Jacob su vida, porque ella dice, si no me da hijos me muero. Y después Jacob dice que se muera la que tenga los ídolos, y se muere ella. Entonces en sí los dos se amarraron, ella se amarró a él dándole el poder de su vida, y él la amarró a la muerte diciendo que tenga los ídolos que muera. ¿Sí me explico? Y ella murió dando a luz a Benjamín, que fue el segundo hijo que tuvo. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Él te ha negado el fruto de tu vientre.
ella le dijo, aquí está mi sirvienta Bilá. Entonces aquí cuando le dijo, ella te ha negado el fruto de tu vientre, habría sido todo lo del discernimiento y la explicación de haberle dicho, pero es que Sara tuvo el mérito de darle a Agar, a Abraham, ¿verdad? Esto no fue él tratando de convencerla de nada, como muchos hombres o mujeres pensarían que fue pura hablada para poder quedarse con Bilá. Porque él quería a Raquel, él amaba a Raquel, él no quería a las otras, él amaba a Raquel. Pero él tenía que tener 12 hijos. Y entre las 4 esposas estaban peleando, en cierta forma, de la buena, el tener hijos de él. Y como suele suceder también, había un tipo de competencia que ya cuando una tenía más hijos, la otra empezaba a verla como, hey, me está ganando, necesito yo empezar a tener hijos. Entonces una de las formas de tener hijos era poniendo a la esclava ahora como concubina del marido, haciendo un relevo básicamente, ¿verdad? Para poder ganar la carrera. Entonces él explica el aspecto apartado de mérito. Sara estuvo de acuerdo con algo tan difícil para una mujer como permitir que su hombre tuviera relaciones con otra, con tal de tener un hijo y cumplir algo que ella pensaba que esa era la manera. No fue la manera, pero ella pensaba. Al menos tiene el mérito de su motivación. Entonces Raquel dice, así es. No tengo ese mérito. Bueno, aquí está Bilá. Lléguese a ella y los hijos que ella tenga van a ser como si fueran míos. Entonces ahí cumplió, estaba tratando de cumplir lo que cumplió Sara. O bueno, lo cumplió, pero me refiero que le fue mejor porque no tuvo Ismael. Dice, él te ha negado el fruto de tu vientre. Ella le dijo, aquí está mi sirvienta Bilá. Cohabita con ella y dará luz sobre mis rodillas. Aquí pone un comentario, es decir, yo lo criaré como se cría un hijo sobre las rodillas de uno. Entonces a través de ella yo también construiré. ¿Se acuerdan que cuando Yahweh hizo a la mujer, a diferencia de cuando hizo al hombre él agarró barro y formó al hombre? Cuando hizo al hombre, agarró un costado del hombre que se toma como costilla, que en ese caso sería que agarró hueso, y construyó una mujer. Entonces los términos que utiliza para el hombre y la mujer son diferentes, y la mujer hace alusión a que es un poco más complicada en el sentido de su cuerpo. Por eso es que ella misma puede construir cuerpos, ella misma tiene hijos, tiene la capacidad de construir. Recuerden que un cuerpo es como una tienda y los cuerpos que vamos a recibir son edificios. Entonces la mujer tiene capacidad de construir edificios o tiendas con su cuerpo para el alma que Yahweh envía a través de la semilla que pone el hombre. Entonces ella dice, yo también construiré, o seré construida. Al tener hijos, ella estaría construyendo una familia, estaría construyendo el mundo. Eso de construida también, ¿se acuerdan que había un verso donde habíamos leído que si no daba hijos estaría en ruinas? Pero bueno, el punto es el mismo, que al no tener hijos es como estar muerto. Al no tener hijos es como si no se tuviera una casa o una base. Entonces también es curioso que Baná, Bet, Nun, Hey, Baná es él construyó, y Ben, Bet, Nun es hijo. Entonces hijo es como construido. ¿Sí me explico? Se podría decir que de construir la raíz es hijo. Y por eso también Yahushua es el templo, el hijo de Yahweh. Verá, está entonces, Baná él construyó, Ben hijo, Ben, digo yo, ¿verdad? Como agregando una letra por el otro lado, Ben es piedra, y uno construye Baná con Eben, piedra, y vemos ahí como la raíz es hijo. Y la raíz de Ben es la letra Bet, que es una casa, y Nun, que es una semilla. Entonces la semilla a través de la cual se construye una casa. En sí el punto, tener hijos es construir, no tener hijos es como estar en ruinas o no haber construido nada, que es lo mismo. Ahora también, por si algo, para los que no tienen hijos físicos, ¿verdad? No es
ponerse a llorar ni nada, es de ponerse a trabajar en tener hijos espirituales. Y quizás si es la voluntad de Yahweh también dará a esos otros hijos si es la voluntad de la persona, pero los hijos espirituales también son clave, y de hecho son hasta más importantes porque los hijos genéticos se pueden perder si no se guían bien. Obviamente los espirituales también se pueden perder, pero mi punto es que un hijo espiritual, si se mantiene hijo, va a vivir para siempre. Un hijo genético, si no tiene cuidado, se va a morir eventualmente. ¿Sí me explico? Y obviamente me refiero a la vida eterna, ¿no? Obviamente todos los hombres se mueren, excepto los 144. Le dio a su sirvienta Bilhá como esposa. Jacob consumó el matrimonio con ella. Bilhá concibió y le dio un hijo a Jacob. Dijo Raquel: Elohim me ha juzgado. También escuchó mi voz y me dio un hijo. Por eso lo llamó Dan. Como les decía, ella aquí cumplió algo similar a Sará, porque le dio a Bilhá pensando como Sará cuando le dio a Agar. De Agar salió Ismael, que a pesar de que se dice que se arrepintió antes de morir, su descendencia fue muy impía. Y es. Por otro lado, ella tiene a Dan. Y Dan es la única tribu que no aparece entre las tribus escogidas de los 144,000 de Apocalipsis 7. Porque de Dan saldría el que va a matar o el que va a hacer que muera el testigo como Moshe. El que pica al caballo y hace que el jinete se caiga para atrás, que representa el que va a hacer que maten al último, que viene un caballo blanco. Entonces Dan entre las tribus es como, en lo que representa el fin, como Judas entre los discípulos. Por eso Dan como tribu no aparece entre las 12 tribus escogidas. Ahora, si hay alguien que sea genéticamente de Dan, obviamente tiene la posibilidad de aceptar a Yahushua y entrar, pero como alguna otra tribu, o como los muchos. Dan es en cierta forma como Ismael. Curiosamente, Ismael es que la escritura dice Ismael y después dice Madián porque se mezclaron, pero los ismaelín fueron los que compraron a Yosef y lo fueron a vender a Egipto. Y como sabemos, Yahudá, la tribu, el padre de la tribu, fue el que vendió a Yosef a los ismaelitas. Así como Yahudá, Judas, vendió a Yahushua a los fariseos. Y Pablo dice que los fariseos representaban, los judíos de carne eran representados por Ismael. Entonces vemos Ismael como los judíos comprando a Yosef, como los judíos compraron a Mashiach. ¿Sí me explico? Y ahora estamos viendo una conexión de Dan, que vino como Ismael al mundo, por un pensamiento similar al de Sará cuando le dio a Bilhá, a Agar, ahora Raquel dándole a Bilhá. Quiero dejar claro, obviamente Dan también es de las tribus escogidas, pero no de ahí no van a salir los 144,000. Bueno, cuando digo escogidos me refiero en el monte Sinaí, cuando se dio la Torá, obviamente ahí Dan estaba todo bien, pero con el tiempo se empezó a rebelar y a perder, y por el juicio que se les dio, y no me refiero a inteligencia sino la autoridad de juzgar, se empezaron a desviar y torcer, y hay algunos de hecho hasta que dicen que la mayoría de los verdaderos israelitas que están en Illuminati, que la mayoría serían de Dan, porque por eso gobiernan el mundo, porque son jueces. Dan quiere decir juez. Entonces hay muchos que dicen que los que verdaderamente serían israelitas más están conectados con la tribu de Dan, porque sabemos que la mayoría de ellos que dicen ser judíos no lo son en realidad, o sea, no son israelitas. Entonces vemos algo muy particular aquí con Dan. Dan quiere decir juez. El animal o la criatura que lo representa es el águila y el escorpión. Entonces por eso, como el escorpión que pica, igual Dan. Y los escorpiones representan a los demonios, por eso Yahushua nos dio autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y como águila, el águila está conectada con Roma, Amalek y los nazis y otras naciones que han utilizado el águila. Obviamente el águila también tiene su interpretación positiva, pero la han usado bastante para mal. Entonces dice, le dio
a su sirvienta Bilhá como esposa. Jacob consumó el matrimonio con ella. Bilhá concibió y le dio a luz un hijo a Jacob. Dijo Raquel, Elohim me ha juzgado. O sea, como que había juzgado la situación y la había visto con mérito, como el de Sara, para poder tener hijo. También escuchó mi voz y me dio un hijo. Vean qué curioso como dice escuchó mi voz, y de Raquel vendría eventualmente Yosef, que sería de donde vendría la voz. Así como Yahudá vino la palabra, Yahushua. De Raquel vino Yosef y de Yosef la voz, el último. Pero aquí dice, también escuchó mi voz. No la voz de Yahweh, sino la voz de Raquel. Y tuvo a Dan. Y repito, de Dan va a salir el que va a hacer a que maten al último. Entonces podría ser que la bestia, el líder mundial, tenga genética de Dan y sea así como logre convencer a los judíos de que es judío o de que es israelita. Una posibilidad de que sea de tribu de Dan la bestia, el líder mundial. Y lo digo por el hecho de que ella dijo aquí, escuchó mi voz y tuvo a Dan. Por otro lado, en Génesis 49 algo pasa similar con Jacob cuando les da las bendiciones. Se dice en el judaísmo que él estaba viendo proféticamente todo a lo que iba a pasar a través de sus hijos, y cuando llegó Adán, él pensó que de ahí iba a venir Mashiach. Entonces él por un momento pensó que Mashiach iba a venir de Adán, y por eso digo la posibilidad de que los judíos se confundan y le den el título de Mashiach a alguien que viene de Adán. La razón de Jacob fue que él vio a Sansón y pensó que era Mashiach. Sansón, recuerden que quiere decir solcito, representa el sol de justicia. Entonces Sansón es una representación de el último. Por eso cuando Jacob está viendo y ve a Sansón, piensa que es la venida de Mashiach. Entonces dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Yahushua es el camino. Vean cómo dice serpiente, víbora, como Samael y Heilel, o como Heilel y Azazel, junto al camino, o sea, como que está al lado, pero no es del camino. No es como Judas, que estaba con ellos, pero no era de ellos. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y después dice Jacob, tu salvación he esperado, oh Yahweh. Entonces él estaba esperando que la salvación se manifestara, pero en eso lo vio caer y dijo, voy a continuar esperando a que se manifieste. Entonces ahí vemos la posibilidad de que de Dan salga el que va a influenciar al menos en que maten al testigo como Moshe. Puede ser una persona X que llegue a venderle, a informar, o la misma bestia que sea el que dé la orden de que lo mate. Elohim me ha juzgado, también escuchó mi voz y me dio un hijo, por eso lo llamó Dan. Bilhá, sirviente de Raquel, concibió otra vez y le dio un segundo hijo a Jacob. Ahí dice, ¿verdad? Se casaron, entonces ya eran esposos, ya podía tener todos los que quisiera. Mi punto es que volvemos a lo mismo. No dudo en la carne los sentimientos de Raquel diciendo que ella tuvo, no va a tener otro, y todavía yo nada. Concibió otra vez y le dio un segundo hijo a Jacob. Dijo Raquel, muchas molestias he causado a Elohim para ser igual a mi hermana. Se podría decir, he luchado mucho con Elohim para ser como mi hermana. En hebreo, naftulim. En cada una de las partes donde dice que tuvo un hijo, una de ellas, lo que ellas dicen es la razón por el nombre que le dan. Y en lo que ellas están diciendo, el verbo que utilizan es el que se convierte en el nombre. Entonces por eso se llamaría Neftalí, mi lucha, mi contienda, porque ella había estado contendiendo con el Todopoderoso por no tener hijos. Entonces dice, muchas molestias he causado a Elohim para ser igual a mi hermana, y él ha estado de acuerdo conmigo. Entonces ella lo llamó Naftalí. Otros interpretan el verso así, mucho he orado a Elohim y fui correspondida igual que mi hermana. Y dijo Raquel, Naftulei Elohim, como he luchado, contendido con Elohim, obviamente no de una manera irrespetuosa, sino como eso de ser espiritualmente violento. Buscar al Padre en oración, en ayuno, con ganas, con fe.
para que él responda, para que él se dé cuenta que uno verdaderamente lo ama, le busca y quiere lo que le pide. Dice, y dijo Raquel, contendí con Elohim. Después dice, Niftalti im Ajoti, como diciendo, contendí con Elohim por mi lucha con mi hermana, y también lo logré. Y llamó su nombre Naftali. Verso 9. Lea asumió que había dejado de dar a luz. Entonces tomó a su sirvienta Zilpá y se la entregó a Jacob como esposa. La carrera. Yo les digo, así, Zilpá. Y vean como aquí ponen asumió. En realidad la palabra asumió no aparece. Ya voy a decir qué dice ahí. Verso 9 dice, y vio Lea que se había detenido de dar a luz. Entonces, como de repente por un tiempo no tuvo más hijos, ¿verdad? Ya había tenido 4, por eso ponen asumió, porque ya había tenido 4 y eran 3 para cada una según la matemática de ellas. Si fuese matemáticamente exacto, iban a tener 3 hijos cada una de las 4 esposas, pero ella tenía 4, entonces ella dijo, no, me imagino ya tuve el extra, entonces voy a tener que darle a la esclava, ¿verdad? Porque como sabemos, Lea todavía quedaba en ella hijos, pero ella no lo sabía porque ya pensaba que tenía el máximo, entonces decidió dar a su esclava, como repito, para meterse otra vez en la carrera. Dice, Raquel hizo eso, ok, Zilpá, ven para acá. Curiosamente también una de las cosas con las que engañaron a Jacob cuando le dieron a Lea es que la mayor iba con la esclava mayor y la menor con la esclava menor, pero a Lea le dieron la esclava menor. Cuando él vio a la esclava menor, entonces él asumió que iba con la hermana menor, Raquel. Entonces le cambiaron las esclavas a como era normal para que él se confundiera. Y por eso es que aquí Zilpá viene ya de cuarta a tener hijos, porque estaba todavía muy joven cuando se casó con Lea. ¿Sí me explico? Tanto así que el embarazo ni se le notaba. Y por eso, como está escrito en hebreo, lo que viene a continuación. Lea asumió que había dejado de dar a luz, entonces tomó a su sirviente Zilpá y se la entregó a Jacob como esposa. Zilpá, sirvienta de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. No dice engendró, no dice se embarazó, dice nada más le dio un hijo. Porque no se notó. Cuando se dio cuenta ya... ¿Sí me explico? De lo... no sé, de alguna manera lo joven y demás, en ella el embarazo no se notó tanto, y eso se toma de las palabras aquí, que con todas se dice que engendró y dio a luz, engendró y dio a luz, pero esta nada más dice dio a luz, porque no se notó su embarazo por lo joven que era. Y se la entregó a Jacob como esposa. Zilpá, sirviente de Lea, le dio un hijo a Jacob. Dijo Lea, vino la fortuna, y ella lo llamó Gad. Aquí ponen vino la buena suerte, y lo llamó Gad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cómo, por ejemplo, en inglés luck es suerte, y luck viene de LUC, de Lucifer? O sea, del inicio del nombre Lucifer viene la palabra luck, porque la suerte del mundo le pertenece al poderoso del mundo, Satanás, Lucifer. Por eso, digamos, en los casinos y eso, gana el banco siempre, ¿verdad? Gana la casa, porque así está todo arreglado. Es una ilusión de que vas a ganar, lo perdió todo. Esa es la ilusión de este mundo, de esta realidad. Satanás, cuando hace esos contratos por los que vende el alma, eso es el enemigo. Es un engaño que parece muy bonito y todo, pero es una mentira. Y digo todo esto, ¿verdad? Por lo que dice Isaías 65:11, que es muy particular y me pareció curioso que, bueno, más o menos, que Rashi lo mencionara, el verso, pero no entró muy a fondo en lo que eso significa. En Isaías 65:11, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, muy importante, la gente que deja a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, o sea, el reino de Yahweh, que ponéis mesa para Gad. Algunas traducciones tienen ahí Gad, algunas traducciones escribieron ahí fortuna. En hebreo exactamente, ¿verdad? Gad es fortuna. Por eso aquí ella dijo, hubo fortuna, hubo buena fortuna, le puso Gad. Le puso fortuna a él, al hijo le puso Gad. Y Gad es lo que
toda la gente en inglés pronuncia para adorar al poderoso. O sea, adoran a la fortuna, el poderoso de la fortuna. Gad, como dice aquí Yahweh, dejan a Yahweh por seguir a Gad, no a la tribu, sino al Dios de la fortuna. Y la gente no se da cuenta y está clarísimo en algunas traducciones, o si uno busca en la concordancia. Que ponéis mesa para Gad y ofrecéis libaciones a Mení, el destino. Mení, que como he dicho, muy posiblemente es de ahí donde viene la palabra money. Money. Y por eso en el billete de $1, que dice one, como dice la escritura, Yahweh Ejad, Yahweh es uno. En el billete de $1 está el ojo, que todo lo ve, que es de Lucifer, sobre la pirámide, y dice, In God we trust, en God confían ellos. Vino la suerte y ella lo llamó Gad. Aquí voy a leer el comentario que hace Rashi de este verso. Dice similar a Gad en Isaías 65:11, y dice un comentario, dice Rashi en 60, bueno, es que si tuviese el mismo libro de Isaías sería buenísimo, pero solo tengo ahorita los de Torah. Pero dice aquí en 65:11, Rashi en este verso explica que Gad es el nombre de un ídolo que representa las constelaciones. Y se acuerdan que Yahweh dijo que él dejó al pueblo para que adorara los astros del cielo, el ejército de los cielos. Por no haber adorado a Yahweh y seguido sus mandamientos, los entregaría a adorar el ejército de los cielos, que en hebreo ejércitos sería Sabaoth. Y Sabaoth es un título que aparece en los libros gnósticos como un nombre que usaban los ángeles para Lucifer, Heilel, porque él estaba a cargo de unos ejércitos, los que hacían juicio, castigo, condena. Por eso él utiliza la ley para condenar o acusar. Entonces, qué curioso que dice que es un dios de las constelaciones, o sea, de las estrellas. Y Lucifer es Sabaoth y es Gad. O sea, ahí vemos la conexión de diferentes formas con esa misma entidad. Silpa, sirviente de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo. Dijo Lea, es mi dicha, porque me considerarán dichosas las mujeres. Ella lo llamó Asher. Asher, que quiere decir dicha o gozo, feliz. Ella lo llamó Asher. En la época de la cosecha del trigo, Rubén fue y halló Dudaim. Vean como aquí hay un quiebre, ¿verdad?, entre los hijos que han habido hasta el momento a lo que viene después. Esto es importante. Hasta el momento se pueden ver como los últimos 2000 años. Tuvo hijos Silpa, tuvo hijos Bilá, o Silpa Bilá, es que cuesta ver ese acento raro. Silpa Bilá. Dos mujeres tuvieron hijos como los 2000 años, o como la iglesia católica y cristiana en los últimos 2000 años en la apostasía, o como los judíos y los cristianos en los últimos 2000 años. ¿Sí me explico? De donde saldría Dan, como de los judíos, lo que mencioné ahora, y Naftalí, ¿verdad? Y después Gad y Asher. Y vean qué particular, porque ¿a quién adoran los cristianos? A Gad y a María, que tenía otro nombre, Ashera. Asher con y una Hey al final. Por otro lado, los judíos, como dije ahora, hay unos que vienen de Dan, que tienen control del mundo y van a influenciar para que maten a los dos testigos. Y Naftalí, que es con los que tienen que luchar. Mi lucha, Naftalí. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo esos 4 hijos de las 2 mujeres representan las diferentes religiones falsas de los últimos 2000 años que van a enfrentarse contra el último. Aquí viene un quiebre, como decía. Dice en la época de la cosecha. Entonces, en el fin de los tiempos, que es el tiempo de la cosecha, Yahushua dijo, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Yahushua se refería a que él es el que siembra, haciendo de la semilla, el último es la rama, por ende es el que cosecha. El último es la mano, que es el que cosecha. Entonces, en la época de la cosecha del trigo, los trigos son los escogidos. Rubén, he aquí el hijo, lo que quiere decir Rubén, vean al hijo, que era el primogénito, fue y halló Dudaim. Aquí ponen jazmines, como en otras, ¿verdad?, mandrágoras. Como les he dicho, es un tipo de planta o raíz, algunos dicen, que tiene forma como de humano y que
se utiliza para que la mujer se vuelva fértil. Entonces se lo comen o algo hacen con eso, la mujer se vuelve fértil, tiene hijos rápidamente. Entonces Rubén anda por ahí y se encuentra Dudaim. Esto por un lado es para mostrar cómo Rubén era un hombre apartado. ¿Se acuerdan que cuando Lea lo tuvo dijo vean al hijo? Como diciendo vean que es un ejemplo. No es como el primero de Isaac, que fue Esaú, que es un impío. No es como el primero de Abraham, que fue Ismael, es un impío. Aquí se ve un ejemplo porque en el tiempo de la siega no dice trajo trigo, porque todavía no tenían campos ellos. Entonces él no fue y tomó trigo de ningún campo de nadie. Y aún en la siega Yahweh permitía que hubieran unos en las esquinas que dejaran que los que tuvieran hambre arrancaran. Pero ni eso, o sea, lo que está haciendo ahí alusión es que Rubén ni siquiera arrancaba lo que le era permitido, porque no era de un campo que era de él. Entonces tomó algo que le pertenece a todos, Dudaim, o sea, un tipo de planta que salvaje, por decirlo así. No agarró algo que le perteneciese a nadie. Es parte de lo que se revela ahí, que Rubén no era ningún ladrón. Pero es muy importante este nombre de estas mandrágoras. Vean qué curioso es el verso 14, como el valor numérico de David. Dice, y caminó Rubén, o fue Rubén en los días de la cosecha del trigo, y encontró Dudaim. Esto es Dudaim. Esto, que con la palabra ahorita sería Dud, de Dudaim, es, en hebreo se pronunciaría David, o Dod, que es tío, amado. Entonces, aquí dice David. Im en hebreo se toma como, el im de final, como plural masculino, ¿verdad? Entonces encontró mandrágoros, plural masculino, como los Davids que vendrían, ¿verdad? La raíz de David, David y la rama de David. Por otro lado, im, solo que con ain, es con. Entonces sería como con David, que se podría ver como los dos testigos, el Eliyahu que viene con la rama de David. Pero en sí, el punto principal que quiero aquí mostrar es que el nombre David se encuentra en Dudaim. Entonces Rubén encuentra, aquí el hijo encuentra Davidcitos. Y ahora las madres de las tribus están por pelearse a los Dudaim, porque saben que van a poder dar más hijos a Jacob a través de ellos. Y a Judá, de quien vendría David, nació hace mucho en la historia de la que hemos leído. Ahora vemos que Rubén encuentra Dudaim, y esto es para que salga la rama de David en el mundo, porque es a través de las Dudaim que va a venir el último al mundo, según la historia como la vemos. Lo cual es muy particular, porque recuerdan que les había dicho que nosotros no estábamos en el plan o en el destino del mundo, en el Mení, que está en las estrellas. Porque cuando Yahweh le dijo a Abraham que contara las estrellas, en cierta forma era como lea las estrellas, ¿verdad? Porque en hebreo contar y leer viene siendo un libro tiene números y tiene letras con los mismos símbolos. Por ende, Sefer, que es libro, es también la raíz del verbo contar. Entonces, bueno, hay un montón de conexiones ahí entre eso, pero mi punto es, cuando él dice cuente las estrellas, es como lea el cielo. Él vio que en el destino no estaba para él tener hijos, Abraham. Entonces Yahweh le cambia el nombre a Abraham, una persona que no estaba ahí para que sí tuviera hijos, o sea, un destino por encima de las estrellas. Por eso en Jeremías 10 nos dice que nosotros no debemos tener miedo a las señales que salen en los cielos, como hacen las naciones, porque nosotros no estamos atados a ese destino. Nosotros no fuimos puestos para ira, y etcétera, etcétera. Entonces, Yitzhak vino como alguien que el mundo no esperaba. Por eso fue el de la promesa, fue un milagro. Sara y Abraham, ambos ancianos, y Sara estéril y sin el periodo. Ahora Raquel, estéril, casada con Jacob, descendiente de Yitzhak, del que acabo de decir todo lo anterior. Y a través de algo como una planta va a poder
quedar embarazada y dar a luz. O sea, obviamente fue Yahweh el que lo hizo, pero si Yahweh permitió que se escribiera esta historia de las Dudaim, es porque quizá lo más posible Yahweh utilizó la mandrágora para que ella pudiese ser fértil. Y yo sé que me estoy adelantando la historia, pero ya Raquel está por quedar embarazada y tener a Yosef, y de Yosef viene el último, que es llamado la rama de David. Y vemos cómo Dudaim tiene el nombre de David, y cómo Yosef en las bendiciones es llamado rama, es una rama, y solo a través de Yahushua es que va a poder ser la rama de David. Eso sí, ¿verdad? Rubén como primogénito, y que quiere decir, he aquí el hijo, es el que termina encontrando las Dudaim, y por ende a través de él termina Raquel teniendo bueno, hijos. Obviamente me refiero, por lo que él hizo fue Jacob el que estuvo con ella. Pero sí, eso muestra como Yahushua, el hijo, el unigénito, primogénito, sería el que encontraría al último, y por decirlo así, lo enviaría al mundo, o, ¿verdad? Puesto que es el último mensajero. En la época de la cosecha del trigo, Rubén fue y halló Dudaim en el campo y los llevó a su madre, Lea. Entonces Rachel le dijo a Lea: por favor, dame de los Dudaim de tu hijo. Pero ella le respondió: es poco que hayas tomado mi esposo, que incluso pretendes tomar los Dudaim de mi hijo. ¿Verdad? Entonces ahí aprovecha para reclamarle, se lo tenía guardado, esperando, espere que me pida algo Raquel, espere que me pida algo Raquel. Y entonces Rubén se encuentra con unas Dudaim, se las trae a su mamá. Raquel se da cuenta y se las pide para ella poder quedar embarazada. Y Lea le sale con esta respuesta, ¿verdad? Bastante un poco tosca. Ahora también, o sea, qué difícil, es comprensible, la situación muy difícil, muchas emociones ahí, tras de eso son hermanas, un montón de cosas. Entonces, de fijo, la situación era muy difícil, pero Lea también debería entender que Raquel fue la que le dio a ella las claves para que cuando Jacob le preguntara en la alcoba nupcial no se diera cuenta y no pasara una vergüenza. Entonces, por decirlo así, que fue Raquel la que permitió que ella se pudiera casar con Jacob, y que por eso había tenido 6 hijos y otro montón de cosas. Pero todas esas cosas se olvidan, ¿verdad? Tristemente, solo se recuerdan lo negativo. Entonces, es poco que hayas tomado a mi esposo, que incluso pretendes tomar los Dudaim de mi hijo. Dijo Raquel: entonces se acostará contigo esta noche, a cambio de los Dudaim de tu hijo. Él amaba a Raquel, y Raquel pues parece que no tanto. Parece, sí lo amaba, pero no tanto como Lea. Entonces Lea, súper enamorada de Jacob, quiere estar con él, tanto sí que tiene pleito con Raquel, y Raquel quiere hijos y por eso le vale Jacob. Es como, quédese con Raquel, digo con Lea, mientras que tenga hijos yo, vaya con Lea. Aquí Raquel fue castigada por despreciar a Jacob, por tomar así las cosas. Como Yosef era bien parecido, cuando los hermanos lo fueron a buscar a Egipto, lo fueron primero a buscar a los burdeles, porque pensaban que lo habían vendido como algo así, ¿verdad? Como trabajar ahí en esos lugares, o al menos de siervo de esos prostíbulos, y por eso lo fueron a buscar ahí. Cuando a Sansón lo atraparon, lo pusieron a trabajar en el molino, y hay quienes toman que eso era un eufemismo para que lo pusieran a tener relaciones sexuales con todas las palestinas que pudiera, para tener mayor cantidad de hijos posibles del fortachón, como veían a Sansón. Entonces, esas dos cuestiones particulares, con el hecho de que aquí alquilan a Jacob para eso, y me refiero a que Sansón, Yosef y Jacob tienen una conexión muy particular. Así que se acostará contigo esta noche, como diciendo, la noche era mía, pero la pasará contigo, a cambio de los Dudaim de tu hijo. Ya que ella menospreció el acostarse con el justo, pasar la noche con él, ella no tuvo el privilegio de ser enterrada con él. Entonces, como ella no quiso acostarse con él ese día, ella no pudo acostarse con él en la tumba. Sabemos que también tiene sus implicaciones espirituales positivas, no esto, sino que no haya sido enterrada con él, como los pocos que no van a ser enterrados, es el punto. Pero el hecho de que su cuerpo no hubiese sido enterrado literalmente a la par de su esposo, se debió a que ella no
quiso estar acostada ese día. Y digo ese día, no sabemos los otros días, con él. Le dio poca importancia a estar con él. Y después otro comentario dice: al inicio del verso Lea habla de Raquel como habiendo tomado su esposo. Raquel pudo haber usado las mismas palabras, por lo tanto tómalo tú. El hecho de que ella usa las palabras se acostará contigo indican que menospreció el valor de tener a Jacob como compañero. El verso 15: pero ella le respondió: es poco que hayas tomado a mi esposo, que incluso pretendes tomar los dudaim de mi hijo. Dijo Raquel: entonces se acostará contigo. No le dijo entonces tómalo, le dijo se acostará contigo esta noche, a cambio de que me dé los dudaim de tu hijo. Dice aquí: por haber menospreciado su turno de acostarse con su esposo aquella noche, perdió el mérito de ser sepultada junto a él. Jacob volvió del campo al atardecer. Vea como estamos viendo lo de la cosecha, llega con los dudaim, ahora llega Jacob al final de la tarde, ya para el fin de los tiempos, al atardecer, y Lea salió a su encuentro diciéndole: conmigo debes acostarte, pues efectivamente te he arrendado a cambio de los dudaim de mi hijo. Obviamente quiero dejar claro, no estoy diciendo no era tan mala, sino Yahweh no lo hubiera usado para ser madre de muchos de nosotros, de hecho de la mayoría, puesto que Efraín vino de ella. Entonces, pero lo curioso es lo que estaba mencionando ahora con Dalila, con la esposa de Potifar. Ahora Raquel alquila, que es casi como vender, porque se recibe algo a cambio de. ¿Y qué es lo que le dice Lea? Te tenés que dormir conmigo hoy. ¿Y qué es dormir? Es morir. Entonces es como si al Raquel hacer algo, que sería la congregación, hacer algo al final de los tiempos, hace que los muchos tengan la capacidad de matar al último, ponerlo a dormir. ¿Sí me explico? Entonces, por algo de Raquel, que en ese caso ahí sí más o menos saldría el hecho de que entre los escogidos alguien haga algo como para que a cambio de algo, como los dudaim, fruto, a cambio de dinero, a cambio de alguna riqueza, entreguen al último para que duerma esa noche, o sea, para que muera al final de la cosecha, fin de los tiempos. Entonces, dice: Jacob volvió del campo al atardecer, y Lea salió a su encuentro diciéndole: conmigo debes acostarte, pues efectivamente te he arrendado a cambio de los dudaim de mi hijo. Aquella noche estuvo con ella. Entonces, ¿verdad? Moriría también, como por decirlo así, por los muchos, ya sea por culpa de o porque ellos sean justificados, aunque sabemos que la justificación viene a través de Yahushua, pero no dudo que la muerte del último algo tenga que ver también en eso, puesto que Yahweh le da la autoridad sobre los muchos. Principalmente lo que siempre he mencionado es: muere por los pocos para que ellos no tengan que morir. Entonces, curiosamente, aquí sucedió esto y Raquel no fue enterrada con él. Entonces, muere por los pocos para que los pocos no tengan que entregar el cuerpo, así como Yahushua murió por el alma de los pocos para que tampoco tengan que entregar el alma, o sea, vivan eternamente. Los pocos no mueren ni en alma ni en cuerpo, entonces pasan vivos. Y muere por los muchos por la rebelión en la que han estado adorando el becerro de oro, Baal, el Señor, etc. Entonces, para que los muchos puedan ser justificados a pesar de haber estado en ese error, es que muere el último. Conmigo debes acostarte, pues efectivamente te he arrendado a cambio de los dudaim de mi hijo. Aquella noche estuvo con ella. Elohim escuchó a Lea, de modo que concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Ponen aquí entre paréntesis: Yahweh consideró el mérito de Lea de procurar tener más hijos, que serían los progenitores de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces la premió por el deseo de ella de no solo tener hijos, sino también de estar con el justo. Imagino, pues, el contraste con lo que vemos ahora. De modo que concibió y dio a luz a Jacob un quinto hijo. Dijo Lea: Elohim me dio mi recompensa, ¿verdad? Porque siguió teniendo hijos. Ya tenía hasta, o sea, más de la cuenta, porque ya este era el quinto, habiendo ella proyectado tener 3. Entonces dice: Elohim me dio mi recompensa por haber entregado mi sirvienta a mi esposo, y lo llamó Isahar, que quiere decir recompensa. Entonces Yahweh dijo: me ha recompensado Elohim por haberle entregado mi esclava a mi esposo. Pero Lea concibió otra vez y dio un sexto hijo a Jacob. Dijo Lea: Elohim me ha dado una buena dote,
ahora mi esposo morará principalmente junto a mí, ya que le he dado 6 hijos. Entonces ella sigue con esa esperanza. Dice, ¿cómo no? Ya le di la mitad de las tribus. 6 hijos, la mitad de las tribus. Este hombre tiene que venir a vivir conmigo. Y siguen sin entender al hombre. Aquí dice, morará conmigo, hará habitación conmigo. Por eso le va a poner Zebulón, que quiere decir habitación, exaltada. Entonces, como he sido exaltada por Yahweh, por ende Jacob va a hacer habitación conmigo. Entonces le puso Zebulón. Ahora mi esposo morará principalmente junto a mí, ya que le he dado 6 hijos, y lo llamó Zebulún. Isahar y Zebulún vinieron de la esclava de Lea, y ellos dos eran muy unidos, y son los dos hermanos. Recuerdan que Isahar se dedicaba al estudio de la Torá, y Zebulún se iba al mar a trabajar y a hacer todas las riquezas que pudiera para venir y compartirlas con su hermano Isahar. Entonces Zebulún alimentaba o mantenía materialmente a Isahar, y Isahar alimentaba espiritualmente a Zebulún. Entonces eran una pareja de hermanos muy especiales, se amaban mucho, se cuidaban mucho el uno al otro y fueron un ejemplo de hermandad. Dice aquí, en aquella época cada esposa vivía en su tienda y cada noche el esposo visitaba a la que deseaba. Verá lo que les he dicho en otras ocasiones. El punto es que no era la costumbre de los justos hacer eso. No era la costumbre de los apartados primero tener varias esposas. Cuando sucedía era para poder tener bastantes hijos. Y aún así no era como que, o sea, no debemos pensarlo de la manera lujuriosa de un hombre impío que simplemente haría lo que le da la gana si tiene varias mujeres, sino el hecho de que no, o sea, una mujer no puede quedar embarazada 2 veces en una semana, y si la gana es tener bastantes hijos, pues tendría que estar con otra mujer la misma semana, y no podría ser cualquier mujer, entonces tendría que casarse con otra y darle todo lo que le daba la primera, en el sentido de alimento, casa y todas esas cosas. Y por eso esa era la ley, de se casa y sí puede tener hijos con esa otra mujer. Pero sí había también, o sea, se trataba de mantener un orden, que es lo que he mencionado con respecto a Rubén. Cuando muere Raquel, ya me estoy adelantando, sí, pero cuando muere Raquel, Rubén estaba esperando que Jacob se pasara a vivir con Lea. Entonces aquí lo que está diciendo es que cada mujer tenía su propia tienda, y el hombre se quedaba donde él quería permanentemente, y a veces iba a la tienda de esta o la tienda de esta, pero su cama o se mantenía constantemente con una de ellas como esposa. Estaba con las otras solo para tener hijos, no como una relación amorosa, por decirlo así. Eso, él lo que quería era con Raquel. Él quería eso, de amor, de relación con Raquel, y por eso es que vivía con ella nada más. Solo que sí tenía relaciones con las otras, como lo vemos aquí, que una consigue, después consigue la otra, después consigue la otra. Pero cuando muere Raquel, Rubén espera que él se pase a vivir con su mamá, Lea, y él no, se pasa con una de las esclavas, bueno, las que eran esclavas. Entonces para él fue una falta de respeto, y por eso hizo lo que hizo, que vamos a ver más adelante. Después dio a luz una hija y la llamó Dina. Entonces Lea era súper fértil, no para de dar hijos esa mujer. Aquí quedó embarazada. Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, dijo, uy, ya es el 7º. Si yo tengo 7 hijos y ya las otras 2 esclavas, les sigo diciendo así para que entendamos aquí en el verbo, tuvieron 2 cada una, entonces ya la única posibilidad de Raquel es de tener 1. Eso querría decir que queda con menos hijos que las esclavas. Las esclavas la empezarían a ver mal, como Agar a Sara. Entonces oró a Yahweh para que tuviera misericordia de su hermana Raquel, y que por ende el hijo que iba a tener se hiciese hija en su vientre. O sea, supuestamente, según la tradición al menos, ella iba a tener un hijo, pero la oración de Lea hizo que cambiara a hija, y por eso salió Dina. Después dio a luz una hija y la llamó Diná. ¿Verdad? Que quiere decir juzgar, pero sería como en femenino. Igual que Dan, que es juez. Después dio a luz una hija y la llamó Diná.
Entonces Elohim consideró a Rachel, la escuchó Elohim y abrió su matriz. Entonces vean que 6 hombres y 4 de las esclavas, ya habían 10. Con lo que acabo de mencionar, Dina como el potencial 11, pero se vuelve mujer, entonces no se vuelve padre de tribus, pero ya sería 11. Entonces Rachel apenas puede tener un hijo, que sería el último, ya sería el número 12. Pero si solo contamos los hombres, sería el número 11. Aquí mi punto es que vean cómo Rachel tuvo hijos hasta el puro final, para representar a los escogidos del fin de los tiempos y para representar al último, que viene de Yosef, el que está por tener. Entonces Elohim consideró a Rachel, dice el verso 22, y se acordó Elohim de Rachel. Lo traducen como consideró, porque obviamente ya bueno se le olvida. Cuando la escritura dice y se acordó Elohim, se refiere a que tomó en cuenta algo que en ese momento para llevar a cabo, ya sea lo que había prometido, lo que había pensado, etc. Entonces dice, Elohim consideró a Rachel, la escuchó Elohim y abrió su matriz. Escuchó a ella Elohim y abrió su matriz. Curiosamente matriz, Rahma, aquí bueno, su matriz sería, pero aquí está su vientre o su matriz más bien. Entonces de aquí venimos nosotros, por decirlo así, de nuestra madre. Esto es misericordia, Rahem. Obviamente sería la letra Mem cerrada, ¿verdad? Rahem, misericordia. Entonces por eso la madre tiene misericordia de su hijo. Y por eso dice la escritura, aunque la madre no tuviera misericordia de su hijo, del hijo de su matriz, Yahweh sí tendrá. Pero por eso es tan común que la mujer ame tanto al hijo y le tenga misericordia, aunque el hijo pueda ser el peor de todos. ¿Está claro? Hay madres que no son madres, pero me refiero a las que sí, aman hasta el peor de los criminales. 22. Entonces Elohim consideró a Rachel, la escuchó Elohim y abrió su matriz. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y dijo, Elohim quitó mi vergüenza. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que a las mujeres las veían mal por no tener hijos, como si fueran impías. Entonces por eso dice, me quitó la vergüenza, porque ella andaba con vergüenza por toda la vecindad y van a decir que soy lo peor. ¿Se acuerdan que les he dicho que es común? No estoy diciendo nada malo, es común que la mujer tiende a preocuparse más por lo que piensa la gente, lo que piensan los de afuera, y al hombre muchas veces le vale. Entonces aquí vemos que ella decía, me están viendo feo, la gente piensa mal de mí, y lo más seguro sí sucedía, porque así es la gente, así es la sociedad. Entonces aquí dice, me quitó la vergüenza. Hay algo que dice Rashi muy particular. Dice, mi desgracia, porque me había convertido en una desgracia, porque estaba estéril, y la gente decía de mí que yo me convertiría en la esposa. Eso no era lo que iba a decir, pero con esto empiezo. Ella decía, la gente estaba diciendo que por no tener hijos se la iban a dar a Esaú. O sea, como que Jacob se iba a divorciar, porque en ese tiempo solían divorciarse las mujeres y no les daban hijos. Entonces dice, se van a divorciar de mí y me van a dar a Esaú. Entonces empezó a sufrir por eso. Curioso, como similar a Lea al inicio de su vida, ahora Raquel le estaba pasando al final, pensando que le iban a dar a Esaú. Eso es lo que dice la tradición, por si algo, ¿no? Dice aquí, el Midrash dice, con respecto a la desgracia, mientras una mujer no tiene hijos, no tiene a quien echarle la culpa de sus pecados. A lo que se refiere, vea, por un lado lo decía como, o sea, en realidad yo lo entendería, pero ahorita leo más para que vean que se pone peor. La forma en que yo lo entendería de manera positiva es, mientras la mujer no tiene hijos, se cree pecadora, tiene pecado, porque al final no ha tenido un hijo que pruebe que Yahweh la bendijo con fruto. Entonces no tiene o sea, la culpa está sobre ella, obviamente, porque está estéril. Sin embargo, a lo que se refieren es más allá, es más directo. Una vez que tiene un hijo, las cuelga sobre él, lo culpa a él. Por ejemplo, si el esposo pregunta, ¿quién quebró esto? Ella dice, tu hijo. ¿Quién se comió esto? Tu hijo. Entonces, que ella se refería, según el Midrash, a que ella iba a tener a alguien a quien echarle las broncas de todo. Y es común, no me digan que no, ¿verdad? Hace algo la mujer, ¿quién hizo esto? Pues su hijo. Y han visto eso, que cuando el hijo hace algo malo es el hijo de él, pero cuando hace algo bueno es de uno. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Elohim dijo, Elohim quitó mi vergüenza, o mi desgracia, en otras traducciones. Dice el verso 23,
y concibió y dio a luz un hijo y dijo, oigan, Asaf Elohim et Harpati. Asaf Elohim. Asaf quiere decir, además de añadir, quiere decir reunir, congregar, como en la cosecha, el unir el trigo, el unir a los escogidos. Eso es muy poderoso, porque esto mismo muestra que el último viene a cosechar, viene a unir a los escogidos que se encuentran esparcidos por los 4 ángulos de la tierra. Por eso su nombre es, o vino de Yosef, que es el verbo él añadirá o él congregará. Entonces ya dice, él, Yahweh, añadió, vamos a ver otra forma en que lo traducen. Y ella dijo, Elohim ha traído hacia adentro mi desgracia, o ha recogido mi desgracia, como diciendo, ya no la va a ver la gente, como la escondió. Y por eso la deducción del Midrash, como cuando uno esconde su pecado y se le echa la culpa a otro. Entonces dice, ha traído hacia adentro, ha reunido mi desgracia, como para que ya la gente no hable de ella. Y le puso el nombre de Yosef, diciendo que me dé Yahweh otro hijo. Dice, y lo llamó su nombre Yosef, diciendo, Yosef Yahweh li ben Ahar. Vea que perfecto. Diciendo, me agregue Yahweh a mí otro hijo, ben Ahar. Pero recuerdan que el último es llamado Aharón, el otro hijo. Entonces vean como aquí en estas palabras de Raquel ella está profetizando que a través de Yosef Yahweh añadiría su segunda manifestación en la tierra como el otro, el último, Ben Ahar. En su mente, en su corazón, ella está pidiéndole a Yahweh, y vean que es, como diríamos por aquí, Buchona, acaba de tener un hijo, y el nombre que le da es quiero otro. Pobre Yosef, no soy suficiente, madre, ¿qué es la cosa? Quiero otro, es el nombre de Yosef. Entonces, eso es particular porque vemos que en el mismo nombre de Yosef hace alusión a otro hijo, como el último hace alusión a un primero, un segundo hace alusión a otro. ¿Sí me explico? Un primogénito hace alusión a que hay otros también, porque Yahushua es unigénito. El último Yahweh lo pone por primogénito, porque se vuelve el hermano de 144,000. Entonces, este verso es muy profético, muy revelador. Repito, ella estaba ahí pidiendo otro hijo, porque dijo, ya tuve el número 11, ahora me toca tener el número 12 para poder completar las tribus. Y ya eso muestra que Raquel tuvo los últimos 2 hijos de las tribus, y por eso Raquel representa la congregación del fin de los tiempos, donde vienen los 2 testigos a recogerlos. Entonces, y le puso por nombre Yosef, diciendo que me dé Yahweh otro hijo, que me añada Yahweh otro hijo, que me agregue otro hijo. ¿Verdad? No es algo que estuviese claro ahí, bueno, tal vez sí, pero muy en el corazón, muy en el fondo de la mujer, en su subconsciente, no conscientemente. ¿Verdad? La escritura dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Entonces la mujer, al traer hijos al mundo, es justificada o recibe del Padre misericordia como para poder entrar al otro mundo. Bendito Yahweh. Entonces esta sería una de las razones espirituales por las que Raquel estaba deseando tanto tener hijos. Ese toque de que la mujer no sabe dónde poner sus pecados sino hasta que tiene un hijo, es como que al tener hijo se le quita el pecado. El hijo se lleva su pecado y ella es limpiada y por ende justificada, como dice la escritura en el Nuevo Testamento particular. O sea, como hay prueba en el Nuevo Testamento de que más o menos, o sea, que sí sucede, pero de manera diferente a como lo presenta el Midrash, de manera, creo yo, más apartada, mejor, de cómo tener hijos la purifica. También es curioso, ¿verdad? Porque en las maldiciones generacionales el pecado se pasa genéticamente. Obviamente Yahushua pone un alto a eso, bendito Yahweh, como Yahweh lo prometió en Ezequiel 18. Y como Yahushua, el hijo, tomó todos los pecados de la madre que es Israel, el pueblo. ¿Sí me explico? Entonces vemos ese ejemplo de realidad en un montón de detalles de la escritura como algo verdadero. No como lo que acabamos de leer de Midrash, que literalmente la mujer le echa la culpa de todo al hijo, lo que ella hizo, cosa que en muchas familias sucede, sino el espiritual, que sería que Yahweh purifica a la mujer de pecados que ella tiene a través de tener un hijo. Y una de las formas en que eso se da es que la mayoría de las mujeres se vuelven mejores mujeres cuando tienen hijos.
al ser madres, verdaderas madres, se vuelven muy buenas mujeres porque hacen un montón de cosas por otra persona, entregan su vida por otra persona, y otro montón de cosas que hacen por otra persona hace que sean, que aprendan un montón de cosas que no hubieran aprendido si no tuvieran hijos. Entonces no hubieran podido rectificar algunas cosas a menos de tener hijos. ¿Sí me explico? Dice, cuando Raquel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán, déjame libre para ir a mi lugar, a mi tierra. Entonces, apenas tuvo a Yosef, ¿por qué? ¿Verdad? Si todavía le quedaba un hijo por tener, si es que sabía que iban a ser 12, etc. Pero a Jacob se le había revelado que la caída de Esaú vendría a través de Yosef. En la tradición, bueno, y no solo la tradición, es que no me gusta decir tanto tradición cuando creo en eso, porque siempre hablo en contra de la tradición, ¿verdad? Las tradiciones de los padres, las falsas y todas esas cosas, pero hay muchas cosas en la tradición judía que sí tienen base en la realidad. Por eso estoy en contra de la tradición cristiana y parte de la judía, mucho de lo del Talmud. En este caso, a Jacob se le había revelado que el enemigo principal de Esaú sería Yosef. De hecho, en hebreo ponen el Satán de Esaú, porque recuerden que Satán es adversario, enemigo, Némesis, dice aquí también, como película. Entonces, es muy particular que pongan Satán, que mencionen a Yosef un Satán, porque sabemos que el último viene de Yosef y viene como ladrón en la noche. Lo van a llamar un falso profeta, un falso Mesías, o sea, un Satán. ¿Y quién lo va a llamar así? Los descendientes de Esaú, los que salieron de Roma y los judíos falsos. Entonces, el descendiente de Yosef es el Satán de Esaú, y por eso Esaú lo va a llamar Satán, y la sociedad que está controlada por Esaú le va a creer. Dice, esto quiere decir, una vez que el Némesis de Esaú había nacido, en hebreo dice Satanó, el Satán de él. Una vez que el Satán de él había nacido, de Esaú, y sabemos que el Némesis es de Yosef, como está escrito, y esto, por eso les decía que hay cosas de la tradición que sí estoy de acuerdo, porque están basadas en la escritura, y esta es una de esas cosas. En Abdías 1:18, la casa de Jacob será fuego, la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama. Ahora bien, por si algo, la cuestión de la tradición es que ya Jacob tenía una noción de esta realidad, pero esto lo está diciendo Obadiah, mucho tiempo después de que Jacob hubiese muerto. Está claro, pero esta es la base de que lo que vemos aquí es cierto. Ahora, si Jacob lo sabía conscientemente o solo sintió del padre, es hora de irse, es otra cosa. Pero según la tradición, Jacob sabía proféticamente esto, que dice, la casa de Yosef será llama, y la casa de Esaú estopa. Entonces el único que va a poder quemar a Esaú es descendiente de Yosef, porque a través de Yosef vendría el fuego consumidor. ¿Está claro? Entonces a Roma, a Esaú y a los judíos falsos los quema un descendiente de Yosef. La casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama, y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán, ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. Algo más dice aquí interesante también Rashi con respecto a esto. Dice, la casa de Jacob será por un fuego, y la casa de Yosef será llama, y la casa de Esaú paja. Dice, el fuego sin la llama no tiene el efecto de alcanzar largas distancias. Una vez que Yosef había nacido, Jacob confió en el apartado Yahweh para protegerlo de Esaú. No que él desconfiara en Yahweh antes, sino que sabía que ahora que Yosef estaba presente en el mundo, ya él tenía una cobertura, porque estaba en el mundo aquel que iba a destruir a su enemigo. Curioso aquí donde dice el fuego sin llama no tiene tanto efecto, ¿verdad? Como un carbón encendido. ¿Han visto qué lindo que se ve un carbón encendido? Pero uno puede pasar la mano así y no le afecta, nada más está el fuego adentro. Que eso es, el carbón encendido es como fuego en potencia, que es como la luz, que es la esencia, y que con el fuego se deja ver. Entonces la llama viene siendo como el fuego extendiéndose para llegar a otros lados, o como la luz llegando desde Israel hasta el fin de la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se pone, desde el oriente hasta el occidente.
O sea, Yahweh con el fuego alcanzaría el mundo entero. A diferencia de con Yahushua la luz como la esencia, la palabra, que solo fue concentrado en Israel. Entonces por eso dice, la casa de Jacob será un fuego y la llama será Yosef. Entonces de la casa de Jacob eventualmente saldría uno que sería con el que Yahweh alcanzaría, para probar a los que son el oro, los escogidos, y para castigar a los impíos. Sí, como sabemos, ¿verdad? Las mujeres representan a la Ruach HaKodesh, y según el libro de Yashar, aquí Rivka mandó a llamar a Jacob. Ya era hora, ya había sido mucho tiempo, fijo. Pero eso sería como la muestra del Espíritu revelándole a Jacob que ya era el momento. Cuando Rachel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán: déjame libre para ir a mi lugar, a mi tierra. Vean esto qué particular, como sabemos y después lo veremos, Labán le cambió el sueldo, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, hasta 100 veces, y se dice que dijo 100 veces para referirse a que fue innumerable, solo que no las había contado. Entonces, en realidad Labán esclavizó a Jacob. Jacob, ahí en la tierra de Labán, estaba pasando por un reflejo profético de lo que pasaría a su descendencia en Egipto. ¿Estamos? En Egipto, cuando caen esclavos, el pueblo cae en la esclavitud, son unos cuantos años, ciento y resto, y nace Moshe. Cuando nace Moshe, Yahweh se le aparece y le dice: vaya y dígale al faraón que deje ir a mi pueblo. Como cuando nace Yosef, igual que Moshe, y Jacob, igual que Yahweh, le dice a Labán, igual que al faraón: déjame ir a mi pueblo. ¿Sí me explico? Vean cómo aquí está representando un exodito, un reflejo del éxodo, siendo Yosef como Moshe, Jacob como Yahweh, Labán como el faraón, y sus hijos y el mismo Jacob como los esclavos ahí en Egipto. Espero eso esté claro, porque sí me parece muy poderoso y muestra cómo el segundo éxodo en el fin de los tiempos, cuando viene el último para ser liberados, y cómo también una vez que se manifiesta el último ya es el tiempo de ser liberados de la esclavitud del mundo y del poderoso de este mundo representado por Labán. Cuando Rachel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán: déjame libre para ir a mi lugar y a mi tierra. ¿Verdad? Ese déjame libre no quiere decir que lo tenía preso, sí lo tenía esclavizado, pero a puro manipulación, ¿verdad? Era como: yo soy su suegro y esto y lo otro, y entonces era pura manipulación, pero lo tenía esclavizado. Entonces aquí donde dice déjame libre, el punto era: déjeme irme con permiso, no me quiero ir así que usted termine pensando que yo soy un malagradecido y respetuoso. Con tu permiso, ok, ese era el punto de lo que estaba diciendo, aunque no lo dice literalmente así en hebreo. Déjame libre para ir a mi lugar y a mi tierra. Y la forma en que sí está escrito muestra la similitud con lo que decía del Éxodo. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te serví, y me marcharé, pues tú sabes el servicio que te presté. Esto no quiere decir que él tenía presos a los hijos y las esposas, ¿verdad? Es lo mismo. Permítame que me lleve a mis esposas, porque a pesar de que son sus hijas, trabajé por ellas. Que sería también como Yahweh diciéndole al enemigo: ya es hora de que yo me lleve a la congregación, déjelos. Pero Labán le respondió: ¿acaso no te he caído en gracia? Ven la manipulación que les decía: ¿acaso te caigo mal? Dice: adiviné que Yahweh me ha bendecido por ti. Adiviné. Esa palabra ahí pues sí está bien traducida, porque vamos a ver, el verso es el 27. Dice: y dijo a él Labán: si no he encontrado favor ante tus ojos, o no he encontrado favor ante tus ojos. Y dice: Nihashti, he adivinado. Nahash es serpiente, recuerdan, Nahash, y está conectado como verbo con un hombre que encanta serpientes. El que encanta serpientes hace embrujos y cosas así para que la serpiente le haga caso. Y también se toma como verbo no solo de encantador, sino de adivinador. El hacer rituales para adivinar cosas del futuro, o del presente también, pero para adivinar cosas que no saben. Entonces aquí vemos que Labán hizo prácticas de brujería, se podrían decir, para poder darse cuenta de cómo había sido prosperado tanto. Y a través de esas prácticas de la serpiente, Nahashti, se dio cuenta
que Yahweh lo estaba bendiciendo por tener a Jacob con él. Entonces, por Jacob estar ahí, estaba siendo súper próspero Labán. Entonces Labán va y se fija a través de sus ídolos para ver por qué es eso, y se da cuenta que es por Jacob. Entonces él dice: yo tengo que mantener a este hombre aquí, sea como sea. Entonces dice: adiviné que Yahweh me ha bendecido por ti. Y agregó: especifica tu salario y te lo daré. Sí, especifícame tu precio, tu salario a mí, y yo te lo daré. Y le dijo a él, tú sabes, bueno, si es que imagino que lo viene después. Ah, sí, respondió, sale después, pero aquí dice: y dijo a él, refiriéndose a Jacob: tú conoces cómo te he servido, tú bien sabes cómo te he servido, respondió. Y lo que llegó a ser tu ganado, conmigo, pues lo poco que tenías antes de mí se expandió sustancialmente conforme te bendijo Yahweh desde mi llegada. Y ahora, ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? Entonces le dice: yo he estado aquí trabajando para usted. ¿Cuándo voy a yo obtener cosas para mi propia casa, para mis propios hijos? Aquí él no se refería a, digamos, no era de una manera egoísta, como ahora ya usted tiene mucho, yo quiero tener lo mío. O como, ya trabajé para usted, ahora quiero trabajar para mí. Sino que él estaba diciendo: yo estaba usted multiplicándole todo, hasta los hijos, dándole nietos. ¿Y dónde voy a sacar yo el sustento para ellos? Si solo estoy sacando sustento para sus hijos. De hecho, se deduce que Labán no tenía hijos antes de la llegada de Jacob, y una vez que llegó Jacob tuvo hijos. Hasta eso tuvo. Entonces, eso muestra que la bendición era inmensa. Y también, bueno, repito, se deduce por la forma en que se habla el hecho de que Raquel era pastora. Si él tuviese hijos, Raquel no sería pastora. Y si tuviese hijos niños, Raquel los estaría cuidando. Entonces el hecho de que Raquel andaba como pastora quería decir que no tenía hijos ni grandes ni niños cuando llegó Jacob al pozo. ¿Sí me explico? Entonces el hecho de que después él llega a perseguir a Jacob con hijos, quiere decir que él llegó a obtener hijos una vez que llegó Jacob, y eso fue otra bendición que Yahweh le dio. Pero obviamente hijos e hijas son bendiciones, pero son diferentes bendiciones porque traen otras bendiciones, depende de lo que haga el hijo o la hija. Y como la hija se casa y se va con el marido, y en la escritura vemos que es el marido el que recibía la herencia, entonces la mujer recibía herencia a través del marido con el que se casaba. Normalmente era el hijo el que traía bendiciones a la casa, y la mujer se convertía en la bendición de otra casa cuando se casaba. ¿Sí me explico? Entonces por eso se veía mucho el tener hijos como algo de prosperidad o algo importante. Tú bien sabes cómo te he servido, respondió, y lo que llegó a ser tu ganado conmigo, pues lo poco que tenías antes de mí se expandió sustancialmente conforme te bendijo Yahweh desde mi llegada. Aquí en esta parte, desde mi llegada, lo dice particular, lo dice muy curioso. Dice: y te bendijo Yahweh conmigo por mis pies. O sea, refiriéndose cuando mis pies llegaron aquí. Cuando mis pies entraron por su casa, aquí se empezó a ser bendito. Pero ese término se conecta también con el fin de los tiempos, porque recuerden que la cabeza representa el principio y los pies representan el final. Entonces eso muestra cómo en el final de los tiempos vendrían los pies de Israel, los dos testigos, y traerían bendición a los 144,000 y al mundo, pero el mundo no lo va a poder ver ni administrar porque les va a valer la bendición espiritual. Mis pies. Y ahora, ¿cuándo haré también yo por mi casa? Aquí, por las palabras que se utilizan o las letras que se utilizan, se podría en cierta forma ver aquí que dice: te bendijo Yahweh conmigo, por mis pies. Que repito, como el fin de los tiempos, los dos testigos. Recuerden que los pies de la estatua de Nabucodonosor representan el fin de los tiempos, fin de los tiempos. Y dice: y tú, y ahora, Matei se gam anoki leveiti. ¿Cuándo haré algo para mi casa? Pero también se podría ver como moriré, es lo que haré también yo por mi casa. Entonces, como si estuviese diciendo que en el fin de los tiempos, de los pies de la estatua vendrían los dos testigos y morirían, siendo el último uno que moriría también como Yahushua por el pueblo, por su casa.
Ve, meitá es muerta, meitá, y aquí dice matai. Entonces mi punto es que está diciendo algo diferente, pero utiliza las mismas letras. Entonces por eso es que lo digo como que estuviese diciendo voy a morir yo también por la casa. Bueno, y ahora, ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? Le dijo, ¿qué debo darte? Respondió Jacob, no me des nada. Si aceptas esto, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado. Pasaré hoy por todo tu ganado. Quita del ganado lanar todo cordero salpicado, o sea, con pequeñas manchas, o manchado, manchas grandes, y todo cordero marrón rojizo. Y del ganado caprino, quita los manchados y salpicados. Ese será mi salario. Entonces, aquí él en realidad, bueno, vieras que aquí hay varias opiniones con respecto a cómo sucedió esto, qué fue lo que sucedió. Aún en el libro de Yashar aparece de cómo él envió a los hijos que ya tenía Labán para que le hicieran trampa a Jacob. Pero en sí, digamos, la opinión como con más sentido de lo que está diciendo aquí Jacob es: vamos conmigo y agarre todos los que son salpicados y toda esa cuestión, y son suyos, porque esos ya están ahí. Pero de ahora en adelante mi pago va a ser que si nacen salpicados son míos, si nacen manchados son míos, si nacen rojizos, sí, como cafés, son míos. Entonces vaya y saque de una vez. Pero por otro lado se ve también como que si él iba a tomar ese pago, y Labán dijo escóndanlos todos para no darle nada a Jacob. Entonces a cada rato Labán hacía esas cosas, les decía a los hijos vayan, hagan esto, lleven estas ovejas lejos de Jacob para que no las vea, y cosas así, tratando de hacerle trampa. Pero Jacob era súper astuto, como vamos a ver en este capítulo. ¿Se acuerdan cuando Jacob llegó y le dijo a Raquel, yo soy hermano de tu papá? Y que no se refería a ser familiar porque ya se lo había mencionado, se refería a que también era astuto y le podía hacer trampas si él se ponía con esas. Así como él aprendió de la mamá Rivka, que quiere decir tramposa, y le hizo trampa para bien a Esaú al comprar, bueno, eso no fue trampa, eso fue negocio, compró su primogenitura y después tuvo que hacer trampa para que se cumpliera esa compra, porque él iba a llevarse la bendición. Entonces la tomó Jacob haciéndose pasar por Esaú. Entonces todo eso nos muestra algo muy particular, ¿verdad? El último viene como hijo pródigo, por eso es astuto como la serpiente. Y abuelo utiliza para vencer a la serpiente. Entonces la serpiente le hace trampa mientras está en el mundo, en la carne, en el error, como hijo pródigo. Pero después abuelo levanta y le da astucia y le da a Yahushua, obviamente, para que pueda vencer a Satanás o a Labán en su propio juego. Dice, pasaré hoy por todo tu ganado. Aquí hay un comentario con respecto a Rachel. Le dio a su hijo el nombre de Yosef. Yosef significa incrementar, agregar, y justamente le dio ese nombre para significar que me dé Yahweh otro hijo. El sentido interior del pedido de Rachel fue que su hijo ascendiese constantemente. Bendito Yahweh, vean qué poderoso. ¿Se acuerdan que el último Yahweh le dio, bueno, a Yosef, Jacob le dio un montón de bendiciones que no habían recibido sus antepasados? Y eso es para representar que el último viene con la doble porción y Yahweh lo bendice para que bendiga a los 144,000 de una manera sobreabundante. Entonces, similar a lo que representa el nombre, dice: el sentido interior del pedido de Rachel fue que su hijo ascendiese constantemente en la escala de valores, incrementando nuevas virtudes, al punto de que en función de sus constantes cambios y progresos en su trabajo consigo mismo, a cada instante pareciese otra persona. Qué poderoso eso. Porque Yahushua vino perfecto, Yahushua vino con todo ya y murió sin pecado. El último viene como hijo pródigo, entonces desde el fondo empieza a levantarse y cambiar y rectificar y mejorar hasta convertirse en otra persona, Mashiach mismo, cuando se hace uno con él al resucitar. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo ese nombre se aplica tanto con el último en el sentido de la bendición, en el sentido de ser el del fin de los tiempos, el que recoge a los escogidos y el que cambia para bien, como el fuego que está en constante cambio. Este tipo de animales nacidos de ahora en adelante será mi salario. Aquí después dice: o sea, de los rebaños de Labán al cuidado de Jacob, Labán debía sacar todos los animales de colores infrecuentes, dejando al cuidado de Jacob solo los animales de color normal.
Ahora, de estos animales de coloración normal que Jacob tendría a su cuidado, los de color infrecuente que naciesen de aquí en adelante serían propiedad de Jacob, y los que naciesen de color normal serían propiedad de Labán. Al sacar del cuidado de Jacob los animales de color inusual, se aseguraban que el factor hereditario no influyera en la coloración de las nuevas crías. Pero entonces él decía, quiten todos para que después no digan que están saliendo así y asá porque los dejaron ahí. Entonces, para que sea solo voluntad de Yahweh. Si salen salpicados, son de Jacob. Después dice, evidentemente el pacto era sumamente favorable para Labán, ¿verdad? De esa manera, sumamente favorable para Labán, porque obviamente una oveja completamente blanca con macho completamente blanco difícilmente iba a salir manchado. Difícilmente, a menos de que llegara la astucia de Jacob. Jacob en algún lugar aprendió este toque que está por hacer. Entonces dice el verso 33, mi honestidad responderá por mí el día de mañana. Hablando del toque que iba a hacer. Ok. Aquí en hebreo dice, y responderá por mí mi justicia en el día de mañana. Porque vendrás, dice, cuando vengas a inspeccionar o a pagarme ante mi rostro, dice, todos los caprinos que no sean salpicados o manchados, o los corderos que no sean marrón rojizo, será considerado robo si estuviesen en mi posesión. Mi honestidad responderá por mí en el día de mañana cuando vengas a inspeccionar. Entonces él está diciendo, bueno, por un lado, que en el día de mañana su justicia, que Yahweh mismo respondería por él, como en el juicio, cuando el último muere, resucita, se presenta ante el Padre, y Yahweh a través de Yahushua lo defiende. Mi honestidad o mi justicia responderá por mí en el día de mañana cuando vengas a inspeccionar mi salario, todos los caprinos que no estén salpicados o manchados. Entonces, si él llegaba a un día cualquiera a donde Jacob y veía uno todo todo blanco, decía, este es robo, este me lo robó. Entonces, aún si Jacob decidía comprar uno por ahí, Labán tenía el derecho de decir, me lo robaste, ese es mío, démelo. Entonces vean que el trato que está haciendo Jacob es exagerado para Labán. Es como, no le voy a robar nada, téngalo por seguro. Y aún si yo no me he robado nada, pero hay uno que es totalmente blanco entre los míos, por X razón que alguien lo trajo, usted puede acusarme de ladrón. Y vean de lo que está diciendo, ¿verdad? De ladrón, porque el último viene como ladrón en la noche. Dice, será considerado robo si estuviese en mi posesión. O sea, me consideras ladrón. Y vean qué particular, porque se supone, ¿verdad? La ovejita blanca, qué bonita, y por algo dicen la oveja negra, el malo del grupo. Pero aquí él está diciendo, deme todas las ovejas de diferentes colores, son mías. Que es como venir y recoger a los escogidos que son lo vil del mundo, manchados, de en medio de todas las naciones, donde se creen súper blanquitos. ¿Sí me explico? Entonces los que son para el mundo, ovejas negras, y Yahweh llega y los escoge. Y me explica, ¿verdad? Y obviamente queda claro porque han estado ya en pecado y se arrepienten, o porque el mundo los ve como menos, o porque no tienen dinero, o porque vienen de X familia, o porque viven en tal lado, o por el rostro. Dice, o mancha, vamos a ver, todos los caprinos que no estén salpicados o manchados, o los corderos que no sean marrón rojizo, serán considerados robos si estuviesen en mi posesión. Bien, dijo Labán. Vean lo que dice. Labán, que es cosa seria. Aquí ponen una palabra que a mí no me gusta usar, entonces voy a ver cómo lo digo, pero dice, y dijo Labán, está bien, como diciendo, esperemos que sea como tú dices. Vean qué sucio. Tras de que todo el negocio está a favor de Labán, como él es impío y él no hace negocios limpios, a pesar de que es Labán, él dice, vamos a ver si usted lo que dice va a ser cierto, como pensando mal de Jacob, diciendo que le va a jugar sucio. ¿Sí me explico? Cuando no le había dado nunca para hablar, pero según el corazón, así juzga la persona a otros. Entonces Labán dice, ok, vamos a ver si es cierto lo que usted dice. Si únicamente fuese como tú dices, le dijo Labán. Como con duda, aquí el comentario dice, la forma en que él respondió indica que él está expresando algún tipo de esperanza para el futuro, pero no está muy claro en el contexto qué es lo que él está esperando para el futuro. Rashi explica que él espera que Jacob mantenga los términos de ese trato que él mismo puso y que no se arrepienta de haber dicho eso. Entonces, como él vio que todo estaba a su favor, dijo, difícilmente él va a vivir feliz mucho tiempo con ese trato. Entonces vamos a ver si es así. Dice, Rashi usa
bueno, una palabra, si tan siquiera, en vez de como aparece lo en hebreo, porque también se puede interpretar como quizá, y si fuese así, entonces estaría diciendo quizás sea como tú dices, como sugiriendo que no le cree necesariamente a Jacob y sus términos. Entonces, o no le cree, bueno, sí, en sí no confía en Jacob, pero ahí el que no era confiable era Labán, que es mi punto de por qué no termina confiando. Ese mismo día apartó los machos cabríos manchados y con anillos, todas las cabras salpicadas y manchadas, todos los que tenían algo de blanco y todos los corderos marrón rojizo, y se los dio a sus hijos. Ve, aquí aparecen los hijos por primera vez de Labán. Labán se separó de Jacob una distancia equivalente a 3 días de caminata. Vean eso. Para que no hubiera ninguna mezcla. Que es que era sucio. Dice, no, 3 días de caminata. Cuidado si me mezcla uno de estos con estos porque hago un despelote a Jacob. Entonces 3 días de caminata para que no hubiera mezcla entre las ovejas. Para que Jacob también... bueno, porque según algunos escritos era para hacerle trampa a Jacob. Para que Jacob no se diera cuenta de las ovejas que se había llevado Labán. Por otro lado, 3 días de caminata hace alusión a los 3 días que va a estar muerto el último, por ejemplo, para poder obtener autoridad sobre las naciones, porque una vez que resucita recibe la vara para regir a las naciones. Lea le había dado a los muchos, Raquel le había dado a los pocos, Lea al puro inicio, como los de hace 4000 años cuando vino Yahushua de Yahudá, el cuarto de Lea. 2000 años después, los de Silpa y Bilá, fin de los tiempos, los de Raquel, y ahora vienen los animales, las naciones. ¿Está claro? Entonces ahí él está obteniendo ahora a las naciones después de haber tenido a los pocos y a los muchos de Israel. Después de 3 días de caminata o de muerte. Entonces Labán se separó de Jacob una distancia equivalente a 3 días de caminata. Un día de caminata aproximadamente 31 kilómetros. Entonces, ¿verdad? 3 días de caminata serían 93 kilómetros de distancia. Unos 100 kilómetros de distancia. Mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes de Labán. Entonces él agarró todos esos manchados y para que no se mezclaran con los que iban ahora a ser de Jacob, los mandó 3 días para adelante de caminata. Y así Jacob se quedó solo con los que eran completamente de un color. Mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes o de inferior calidad. Sí, porque ahí, bueno, por la palabra que aparece de remanente, no usa remanente como el remanente de los escogidos, Yasub, no, Shear, perdón, Shear, ¿se acuerdan? Shear, Yasub, un remanente volverá, el hijo de Ishayahu. Shear es remanente positivo, es la mejor parte, o sea, los 144,000, Shear. Pero aquí dice el remanente utilizando otra palabra, Hanotarot, Notarot, que hace alusión a la peor parte. Entonces Labán le dejó las peores ovejas para que las cuidara él, para que según él le dieran a luz a ovejas muy enclencles, ¿verdad? No quería que Labán se hiciera de muchas ovejas fuertes, sino que por eso le dejó cuidando las más débiles. Entonces mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes de Labán, dice aquí otro comentario, o sea, Labán dejó en manos de Jacob animales enfermos y estériles de coloración normal, y de esos animales serían para Jacob los que nacerían con colores infrecuentes. Entonces le dejó las peores, las más débiles a Jacob para que, como iba a agarrar el salario de ahí, entonces decía, le van a salir de por sí enfermas, le van a salir débiles. Yo me quedé con lo mejor según Labán, ¿verdad? Aquí un comentario. Dijo Jacob a Labán, todos los animales que estuviesen entre mis rebaños, que no sean manchados o marrón rojizo, serán considerados robo. Y Labán respondiendo dijo, bien. Labán aceptó el acuerdo inmediatamente porque era muy remota la posibilidad de que animales enfermos y de coloración normal dieran a luz crías de color infrecuentes. De modo que Labán creía que entre los ganados de Jacob hallaría sin duda alguna animales robados, es decir, animales que por su coloración normal pertenecerían a Labán. La gente maligna deriva un aciago placer de hallar faltas y supuestos defectos en la gente honesta. Muy cierto eso, ¿verdad? Cómo le gusta a la gente, o sea, la gente entre más mala, más le gusta encontrar maldad en otros, para ellos sentirse un poco mejor acerca de su propia maldad.
o para creer que no hay gente honesta, o para decir que, bueno, un montón de cosas. Verso 37. Jacob tomó para sí ramas frescas de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó de ellas ramillas blancas, descubriendo la parte blanca de las ramas. Después de todo eso, Jacob utilizó una técnica que había aprendido, algunos dicen que en Egipto, pero no hay, bueno, considero que no hay evidencia. O sea, cuando vi eso, la opinión de que lo había aprendido en Egipto, aunque no hemos visto en ningún lugar que Jacob haya llegado a Egipto, pero bueno, supuestamente por unas imágenes de Egipto donde se ven ramas o varas con un color y después otro color, o sea, como amarillo, blanco, para que se den una idea de tal vez a cuáles dibujos me refiero, si lo ven alguna vez en Egipto. Entonces hay gente que utiliza esas imágenes como para decir que aprendió eso ahí de Egipto, pero no necesariamente, pudo haber sido Yahweh mismo que se lo haya revelado a él. Entonces él agarró ramas y les cortaba una parte de la corteza y después dejaba la corteza, después cortaba otra parte como tiras para que quedaran de dos colores diferentes. Como melcochas. Similar a melcochas, ¿sí? ¿Verdad? Para que quedaran dos colores diferentes en las ramas. Aquí algo particular es que dice que agarró ramas de luz, sino, ¿se acuerdan que el lugar a donde Jacob fue antes de llegar a donde Labán fue a Betel, que antes se llamaba luz, y lo traducen como almendro? ¿Se acuerdan que les había dicho que para almendro hay otra palabra que aparece en los profetas? Entonces luz, me di cuenta por ahí que en realidad se refiere a como al árbol, pero de avellana. O sea, que es similar a la almendra, pero es otra semilla. Entonces, luz es otro tipo de almendra el que produce, y fue de esos que agarró. Aquí ponen álamo. Vamos a ver, el 37. Dice, agarró ramas, de luz. Castaño, aquí que ponen castaño, eso es luz. Y tomó para él Jacob, macal, ramas frescas de álamo, de avellano. Y ahí donde dice avellano sería más bien, que aquí el orden como no hay comas aparece diferente. Como aparecía ahí de segundo. Donde ponen ahí almendro. Sí, aquí ponen avellano, ese es luz. De todas maneras, o sea, agarró tres diferentes tipos de plantas, de árboles, ramas, y les cortó. Hay unas de esas que se dice que son blancas, porque aquí aparece el color blanco, de hecho dice libné. Y después donde más adelante va a aparecer que se parece al nombre de Labán, pero era la parte blanca que dejaba la rama. Y habían unas ramas que eran blancas, pero que dependiendo del árbol, si ya era más viejo, se empezaban a oscurecer, entonces sí se podía ver lo de adentro. Entonces dice, descortezó de ellas ramillas blancas, descubriendo la parte blanca de las ramas. Ahí eso era. Halabán Asher al Hamaklot. Las ramillas que descortezó las insertó en las canalejas, en los abrevaderos, donde los rebaños iban a tomar, de frente a los rebaños. Entonces él agarró las ramas y las puso donde ponía el agua. Y entonces donde los rebaños llegaban a tomar agua, estaban tomando agua y viendo constantemente las ramas con diferentes colores. Dice, así cuando iban a tomar, los animales se copulaban. Dice, el rebaño se copulaba ante las ramillas y daban a luz crías anilladas, salpicadas y manchadas. Entonces, varias opiniones con respecto a eso, donde se copulaban. El hecho de que ya sea, bueno, es que la forma en que está escrito es como que se calentaban. Literalmente, se calentaban cuando llegaban a beber agua. Y dice que eso es extraño porque normalmente si alguien bebe agua se enfría. Entonces ellas llevan a beber agua, pero al ver eso les agarraba, se ponían en celo las ovejas. Entonces llegaban los machos y las montaban, y por estar viendo diferentes colores en las ramas, sus hijos salían con diferentes colores. Exacto, de alguna manera lo que estaban viendo se metía en su mente y todo lo demás, y terminaban teniendo hijos de colores por las ramas de diferentes colores. ¿Sí me explico? Entonces de alguna manera Jacob aprendió, si yo le pongo esto a las ovejas cuando van a eso, porque una de dos, era común que hicieran eso cuando llegaban a tomar agua, y él dijo, aquí las pongo,
o esas mismas ramas les producían eso, que es lo que dicen algunos, les producían, las ponían en celo. Pero sea como sea, fue una técnica poderosísima, astuta de Jacob, que con solo poner esas ramas ahí, con esas tiras cortadas, para que hubieran varios colores en las ramas, hizo que las ovejas empezaran a tener hijos y salían de colores. Hay algo en el judaísmo que dice que cuando una mujer está casada con un hombre y ama a otro, si tiene un hijo de su esposo, cuando nace se parece a aquel al que ama. Ahora, obviamente cabe la posibilidad de que eso haya sido escrito hace mucho tiempo porque no sabían cómo funcionaba. Y se parecía al otro porque lo había tenido con el otro, ¿verdad? Esa es la posibilidad. Pero por otro lado, o sea, el punto del verso es que por la mujer en su corazón tener la imagen de aquel al que ama tan presente, cuando tiene un hijo, esa imagen la impregna en ese bebé. Ese sería el punto. Entonces, eso sería otra cosa que le da fuerza a esto. Por lo que estaban viendo, era la imagen que venía del bebé. Similar a como dicen que las mujeres cuando, con los eclipses, que los niños salen con una mancha y cosas así. Por ejemplo, aquí pone, literalmente no dice se copulaban, sino entraban en celo. Tampoco dice se calentaban. La naturaleza del agua es enfriar el instinto, no estimularlo. Por eso Rashi interpreta el concepto en el sentido de copulación y no meramente en el sentido de entrar en celo. Hay quienes dicen que ahí a lo que se refiere es que no solo empezaban a tener relaciones las ovejas con los machos, sino que las ovejas, o sea, como si se volvieran andróginos, que se engendraban de sí mismas. Con solo ver eso, como que quedaban embarazadas. O sea, obviamente ya eso lleva más milagro y más, pero hay algunos que lo interpretan de esa manera, porque la palabra que utiliza, hay una palabra que utiliza, ahorita si quieren se las menciono, que es un híbrido de masculino y femenino, ¿verdad? En hebreo hay, igual que en español, palabras masculinas, palabras femeninas, pero en este caso la palabra es un híbrido de masculino y femenino. Entonces lo toman como indicando que ellas mismas, o sea, que las ovejas se embarazaban de sí mismas. Ve, aquí pone, entonces se calentaban o tenían celo cuando venían a tomar. El animal veía las varas y saltaba detrás, y el macho la fertilizaba y tendría crías que se parecían a las ramas. Después pone Amora Hoshaya dijo, el agua se convertía en semen en sus adentros y no necesitaban un varón para impregnarlas. Y esto es lo que significa que entraban en celo cuando venían a beber. Y pone, la palabra femenina que entraban en celo es Tehamna. La masculina Vayehemu, como en el verso siguiente. Vayehamna, en el verso del cual estamos hablando, es un híbrido de femenino y masculino, y con esta palabra es que deducen que se embarazaban con el agua. Y pone, la palabra híbrida se usa porque la oveja hembra tomaba el rol de ambos, macho y hembra, y se fertilizaba a sí misma. ¿Está claro? Entonces eso lo deducen de la palabra híbrida. Pero se podría decir que con una palabra nos está diciendo dos cosas: que se ponían en celo el macho y la hembra y se unían para hacer una criatura. Aquí ponen, de este verso que viene, bueno, leo el verso primero. El rebaño se copulaba ante las ramillas y daban a luz crías anilladas, salpicadas y manchadas. Ponen, Jacob implementó un ingenioso sistema para la obtención de animales con características genéticas determinadas. La idea era que las hembras, al ver los dibujos que formaban las ramillas descortezadas, dieran a luz crías manchadas con dibujos similares a las manchas, que serían los animales de coloración infrecuente que de acuerdo al pacto le pertenecerían a Jacob. Al ver esas ramillas en el agua, qué curioso, ¿verdad? Porque no necesariamente, digamos, las varillas estaban aquí o así, algunos que las ponen así cruzadas, y se reflejaban en el agua.
y normalmente el agua, como se está moviendo, no se verían rectas, sino que se verían como manchas. Entonces ellas, digamos, la oveja estaba viendo el agua mientras bebía y tenía el macho encima, entonces estaba viendo constantemente manchas y salían manchados. Dice, al ver esas ramillas en el agua, las hembras se asustaban y retrocedían, entonces los machos las fertilizaban y ellas daban a luz crías con manchas similares a los dibujos de las ramas. Entonces, continúo. Verso 40. Jacob apartó para sí los corderitos, mientras hizo que los animales de los rebaños de Labán miraran a los animales anillados. Vamos a ver. Dice, Jacob apartó para sí los corderitos, que pone ahí que nacieron anillados, ¿verdad? Y manchados. Mientras hizo que los animales de los rebaños de Labán miraran a los animales anillados y a los animales marrón rojizo. Ahí no se refiere a que cuando copulaban estuvieran viendo a los otros animales despelote. No, se refiere a que los separó. Entonces puso a los de Labán mirando hacia los de él, o sea, siguiéndolos cuando pastaban. Y por ende también ahora, así como antes veían las varas, ahora estarían viendo ovejas manchadas. Entonces dice, Jacob apartó para sí los corderitos, mientras hizo que los animales de los rebaños de Labán miraran a los animales anillados y a los animales marrón rojizo, y formó rebaños para él. No los mezcló con el rebaño de Labán. Y ponen acá, Jacob distribuyó el ganado de la siguiente manera. Al frente iba el rebaño de corderitos anillados y las cabras marrón rojizo. Detrás de los corderitos anillados iba el ganado lanar de color normal. Y detrás de las cabras marrón rojizo iban los corderitos de color normal. La idea era que en el momento de aparearse, los rebaños que iban detrás estuvieran mirando los colores de los rebaños que iban delante para dar a luz coloración similar. Entonces, tenía Labán feo. Cuando era el tiempo de aparearse para el ganado de apareamiento temprano, o sea, los animales más fuertes. Cuando era el tiempo de aparearse para el ganado de apareamiento temprano, Jacob ponía las ramillas descortezadas ante los ojos del rebaño en el abrevadero para estimularlas con dichas varas. Cuando era el tiempo de que las ovejas fuertes y carneros y demás se aparearan, ponía las varillas. Cuando era el tiempo de las débiles, quitaba las varillas. Entonces ahora las que nacían débiles eran de Labán. Dice, de modo que dieran a luz crías salpicadas y manchadas conforme a la imagen de aquellas ramillas reflejadas en el agua. 42. Pero cuando el rebaño era de apareamiento tardío, no las ponía, ¿verdad? De modo que los animales de apareamiento tardío fuesen para Labán y los de celo rápido para Jacob. Aquí ponen, los animales de apareamiento tardío son los de periodos de celo más distanciados, en contraste con los de celo rápido, o sea, los que a cada rato están teniendo básicamente, o más rápido. Dice aquí, el hombre prosperó mucho y tuvo rebaños prolíferos, sirvientas y sirvientes, camellos y asnos. Ahí el punto es que él vendía las ovejas y compraba camellos, vendía ovejas, compraba asnos, vendía ovejas y compraba esclavos y esclavas, siervos y siervas. Entonces estaba siendo tan próspero que lograba comprar ese montón de cosas que las que llegó a obtener. Y además de eso también era porque se acuerda que lo que sucedía con Yitzhak, de que el estiércol de los animales de Yitzhak valía más que el oro de el rey, decía la gente, por lo próspero que era en el tiempo de hambruna, cuando fue a Gerar. Aquí vemos algo similar, porque de fijo las ovejas de Jacob parecían toros en fuerza y en todo eso. Entonces de fijo valían mucho más y por eso podía comprar montones de cosas con vender una o dos o tres. Y de fijo ahí él volvió, ¿verdad? Ya las, porque normalmente veían la oveja negra o pintada como fea, ahora las veían como las más valiosas. Por eso lo vil del mundo que escogió Yahweh lo termina siendo lo más valioso. Y prosperó el hombre mucho, meod, y fueron para él rebaño de ovejas muchas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Entonces ahí el punto es que el último, después de obtener con su muerte a los pocos y los muchos, en su resurrección recibe también a las naciones como siervos y siervas, ricos y pobres, camellos y asnos.